faculta, nos autoriza, nos inviste, el deber jurídico nos limita, nos restringe, nos imposibilita a actuar libremente. Entonces, el deber jurídico, después de que hemos adquirido una obligación, estamos sujetos a ella, estamos limitados al orden jurídico. De esa cuenta, pues, que como les dije en su oportunidad, la bilateralidad de la norma jurídica se hace presente cuando hablamos del derecho subjetivo y hablamos del deber jurídico. El día de hoy, pues, el deber jurídico es el tema a desarrollar, y las diferentes actividades, ya sean estas activas o pasivas dentro del mundo de lo jurídico, posibilitan la realización del supuesto. Y esas a su vez, pues, generan consecuencias de derecho, dando lugar a derechos y deberes y obligaciones jurídicas. Plantea la inexorable correlatividad del deber jurídico. De esa cuenta, pues, deberes y derechos siempre van a estar ligados uno con el otro, como lados de una moneda. No existen solo derechos, no existen solo deberes. García Maínez, un autor que nos acostumbramos a citar en Introducción al Derecho, define el deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Repitiendo, García Maínez define el deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Pareciera un tanto complicado, pero nada que ver con lo complicado. Entonces, nos restringe la libertad, nos limita la libertad, pero es porque nosotros adquirimos, muchas veces voluntariamente, esa obligación. En otras, pues, el Estado, sin preguntarnos, nos limita esa libertad de poder actuar de otra manera. No podemos actuar de otra manera que pagando nuestros impuestos. No podemos actuar de otra manera que cumpliendo con no pasarnos el semáforo rojo. Entonces ahí, como les vengo mencionando ya desde el principio de la tarde del día de hoy, nos están limitando nuestro actuar, nuestra libertad exterior, porque el derecho restringe la libertad exterior de una persona. ¿Derivado de qué? De la facultad que tiene una u otras personas de exigirnos a nosotros cierta conducta positiva o negativa. ¿Cuáles son las conductas positivas? Pues son las de hacer. Y las negativas, las de no hacer. Vengo yo y le digo, señor, usted no se pase por en medio de mi lote. No está cercado, pero es mi lote. No lo agarre de camino. Entonces le estoy diciendo que no haga tal cosa. Es una obligación de carácter negativo. No haga. Ahora de hacer, muy bien. Usted me debe 500 quetzales, páguemelo, señor, por favor. Yo le presté un televisor para que viera las Olimpiadas. Devuélvamelo. Estoy diciendo que efectúe una conducta positiva. Positiva, entonces, pues, es una acción de hacer, y negativa, una inacción, prácticamente todo lo contrario, lo que es no hacer. Entonces, ya con la explicación que acabo de dar, no creo que alguien se haya
quedado sin entender la definición de García Maínez. Repitiendo, García Maínez define el deber jurídico como la restricción de la libertad exterior de una persona. ¿Derivado de qué? De la facultad que tiene otra u otras de exigir de la primera, ¿verdad? O sea, la que concedió ese derecho, esa obligación, perdón, de exigir de esa primera cierta conducta positiva o negativa. Entonces, es producto, es consecuencia de que nosotros nos obligamos o nos obligaron a cumplir con esa conducta, positiva o negativa. Vamos a leer el artículo 1319, que es el que más se refiere al deber jurídico en la legislación guatemalteca, 1319 del Código Civil, por favor. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Muy bien, otras dos lecturas, por favor. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Una última lectura. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Bien, pues vemos ahí que el 1319 dice que es toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer una cosa. Dar, hacer o no hacer una cosa. Yo puedo dar, como les decía, devolver un televisor. Yo puedo devolver un dinero que me prestaron. Yo puedo cumplir con una obligación que es, por ejemplo, si me obligué a hacer un contrato de realizar un mueble o realizar un trabajo de herrería, un contrato de servicios profesionales, como sea, lo tengo que cumplir, que es hacer una cosa o no hacer una cosa que, como les mencioné, es una obligación resultante de algún mandato establecido por la ley. Luego tenemos la clasificación. La clasificación del deber jurídico es casi idéntica a la del derecho subjetivo, sin la contraparte de atendiendo a las cosas, a los derechos reales, a los personales o de crédito. En ese sentido, pues, el derecho subjetivo establece que hay una clasificación atendiendo al patrimonio. Aquí la eliminan los autores y solo consideran prácticamente la contrapartida de derecho subjetivo en los otros elementos, en las otras subdivisiones que le corresponden al derecho subjetivo, no así al atendiendo al patrimonio. En ese sentido, pues, tenemos atendiendo a su relación con el Estado, atendiendo al sujeto del derecho, atendiendo a la voluntad y atendiendo a la actividad. Si se dan cuenta, prácticamente como que fuera un espejo, y así es un espejo porque es la contrapartida, la contraparte del derecho subjetivo. En su relación con el Estado, pues, como vimos en el derecho subjetivo, nosotros tenemos derechos subjetivos frente al Estado, pero igual tenemos deberes
jurídicos frente al Estado. La obligación de pagar impuestos es un deber jurídico de carácter público. Y estamos frente al Estado en su calidad de ente soberano, en el ejercicio de su ius imperium. Entonces, cuando estamos frente al Estado en el ejercicio de su poder soberano, estamos frente a deberes jurídicos de carácter público. Y cuando estamos frente a particulares, en el ejercicio de un deber jurídico, estamos frente a deberes jurídicos de carácter privado. Es decir, en una relación contractual, ya sea de compraventa, ya sea de un préstamo. En una compraventa, pues, si bien tengo derecho a recibir una cosa, tengo la obligación también, el deber jurídico de pagar esa cosa. Entonces, venimos comprobando y corroborando que los deberes, los derechos van correlativamente, van uno a la par del otro. En este caso, pues, los deberes jurídicos públicos son un espejo, son un reflejo de lo que son los derechos subjetivos. Los deberes jurídicos de carácter público son aquellos que tenemos frente al Estado, y los deberes jurídicos de carácter privado lo que tenemos frente a particulares. Ahora bien, atendiendo al sujeto del derecho, pues de la misma manera, ¿verdad? Si tenemos deberes jurídicos relativos, son aquellos que vamos a tener, por ejemplo, producto de una relación jurídica frente a una persona identificada, ¿verdad? Yo le debo 1,000 quetzales a Juan Pérez, pues es claramente identificada la persona a la que le debo ese dinero. Son deberes jurídicos de carácter relativo. Yo le tengo que devolver un televisor a Juan Pérez, es un deber jurídico de carácter relativo. Ahora, los absolutos son aquellos deberes que obligan a todos los demás miembros. Yo le tengo que respetar el nombre a Juan Pérez. Yo le tengo que respetar el derecho de propiedad a Juan Pérez. Todos estamos obligados a cumplir ese deber jurídico. Como ven, pues, es solo la contrapartida, es solo el contrarreflejo del derecho subjetivo. Es atendiendo al sujeto del derecho. Los relativos son aquellos deberes jurídicos producto de la relación jurídica entre personas concretamente determinadas. Y los deberes jurídicos absolutos constituyen aquellos deberes que obligan a todos los demás miembros de la comunidad frente al derecho de una persona individualizada. Y luego tenemos atendiendo a la voluntad. A la voluntad propia es el deber jurídico que se efectiviza a través de la voluntad personal, en el nacimiento, en la transmisión, en la modificación, en la extinción de derechos y obligaciones, ¿verdad? Los deberes que nacen de los contratos o las declaraciones unilaterales de voluntad, ¿verdad? ¿Qué es una declaración unilateral de voluntades? Es una acción, un contrato. Unilateral viene de uno. Bilateral viene de dos. El contrato es dos o más personas los sujetos de la relación jurídica. Unilateral, como en el testamento, una donación de carácter unilateral, es una la persona a la que está expresando su voluntad. De esa cuenta, pues, esto de la creación, la modificación, la transmisión o extinción de derechos ya lo explicamos, ¿verdad? En el acto jurídico. Lo explicamos con el ejemplo del contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que cuando estipulamos las condiciones estamos creando esas condiciones. La fianza, el depósito, la renta, ¿verdad? Cuando estamos transfiriendo derechos y obligaciones, cuando le transmitimos al arrendatario, perdón, la facultad de subarrendar, porque estamos transmitiendo esa obligación, derechos y obligaciones, para que él le transmita también al que le va a arrendar derechos y obligaciones.
Y en el caso de la extinción de derechos y obligaciones, cuando termina el contrato, ¿verdad? Ya sea por vencimiento del plazo o por voluntad de las partes. De esa cuenta, pues, ahí tenemos los deberes jurídicos atendiendo a la voluntad propia. Son aquellos que se efectivizan, se concretan a través de la voluntad personal, en el nacimiento, en la transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Y por voluntad de la ley, cuando se excluye la voluntad personal y quedamos sujetos a los dictados de la ley. Por ejemplo, en el caso de la obligación de estacionarnos en los lugares no prohibidos, de respetar el semáforo en rojo, de pagar impuestos, es por voluntad de la ley, atendiendo por voluntad de la ley. Y luego atendiendo a la actividad encaminada a adquirirlos, atendiendo a la actividad de originarios y derivados. También aquí la contrapartida, todo lo contrario a lo que sucede con los derechos subjetivos. Aquí estamos pues con los deberes. Si bien tenemos derechos subjetivos producto del derecho del trabajo, también hay deberes jurídicos producto de estos principios institucionales contenidos en el orden fundamental, o sea, en la Constitución política. Es decir, del 101 al 106, ¿verdad?, están todos los deberes y derechos principales, por eso se llaman principios, del derecho del trabajo. Pero, como les mencioné en su oportunidad, en el Código de Trabajo van a estar derivados, van a estar la aplicación de cada uno de estos principios, y a eso se le llaman derivados. Entonces, los derivados son aquellos deberes productos de la aplicación individualizada de los contenidos o de los derechos protegidos en nuestro ordenamiento constitucional. Vemos pues cómo aquí en los originarios hay deberes y hay derechos, ¿verdad? Porque no solo pueden haber derechos en el orden constitucional. Si bien está tutelado que los trabajadores tenemos el derecho al trabajo, pues tenemos la obligación pues de trabajar, no hay para dónde, ¿verdad? No nos van a pagar gratis. Las vacaciones pues es producto de un trabajo continuo. La indemnización es también producto de un trabajo continuo. Y producto de nuestro trabajo, de ese deber jurídico del trabajo, pues tenemos otros deberes. Que aquí la teoría del derecho, la introducción al derecho le llama deberes jurídicos de carácter derivado. Entonces, ya recapitulando, tenemos que el deber jurídico es la contrapartida, lo contrario, como lados de una moneda. De un lado tengo la cara y del otro lado el escudo, o sea, de un lado el derecho subjetivo, del otro lado el deber jurídico, para ilustrar la bilateralidad de la norma jurídica. De un lado tengo el derecho subjetivo, del otro lado el deber jurídico. Pues el deber jurídico nos restringe la libertad, nos limita esa libertad. Y García Maynes la define como la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Es la restricción de la libertad exterior de una persona, derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Luego tenemos, pues, que leímos en 1319, que es toda obligación resultante de
un acto o declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer una cosa. La clasificación, les dije también que era el reflejo, el espejo de la propia clasificación del derecho subjetivo, a excepción de la clasificación atendiendo al patrimonio. Y tenemos pues, por su relación con el Estado, en públicos y privados, cuando interviene el Estado van a ser públicos, cuando la relación es entre particulares van a ser deberes jurídicos de carácter privado, atendiendo a sujetos de derecho relativos y absolutos. Cuando el deber jurídico está claramente identificada la persona, el sujeto de la relación jurídica, estamos frente a los deberes jurídicos de carácter relativo y absolutos cuando en la relación jurídica no se identifica claramente, es decir, somos todos los que estamos obligados a cumplir con el deber jurídico de respeto a esa obligación. Y atendiendo a la voluntad propia, es el deber jurídico que se efectiviza a través de la voluntad personal, ya sea haciendo o no haciendo, o sea, por el nacimiento, por la transmisión, la modificación o extinción de derechos y de obligaciones. Y por voluntad de la ley, cuando es la ley la que nos impone, esa obligación, ese deber jurídico, ¿verdad? Ejemplo, el deber de tener un nombre, un domicilio, una nacionalidad, la obligación de portar el DPI y atendiendo a la actividad, ¿verdad? Originarios y derivados. Originarios, aquellos deberes jurídicos que están contenidos en el orden fundamental, en el orden constitucional, y derivados, aquellos que se desprenden de la aplicación de estos deberes jurídicos contenidos en la Constitución política. Si tienen preguntas, participaciones, comentarios, con mucho gusto. Todo bien, licenciado, está entendible. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta en cuanto al contenido de todo lo expuesto en lo que va a entrar en el examen, de todo lo, si tienen alguna pregunta en cuanto a lo expuesto en algún tema anterior, con mucho gusto. Sí, licenciado, una pregunta. Mire, ¿el examen va a ser en Moodle o Classroom? Módulo. Ok, muchas gracias, Lic. Para servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Con una pregunta, ¿cuánto tiempo dará para su examen? 50 minutos. Gracias, licenciado. Para servirle. Adelante, Christopher. O Emily. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con una consulta, en el significado de lo que es la ley de causalidad, sería no hay consecuencia jurídica sin supuesto de derecho y toda consecuencia jurídica hallace condicionada por determinados supuestos. Más o menos, y es causalidad. Recuérdense que hasta les hice la broma del hermoso cero, ¿no? Es ley de causalidad, y usted casi lo dijo, pero no lo dijo completo. No hay supuesto jurídico sin consecuencia jurídica, ni consecuencia jurídica sin supuesto jurídico. Eso es la ley de causalidad jurídica. Bueno.
¿Alguien más? Con mucho gusto. Licenciado, Adelante. ¿hasta qué tema llegará lo que va a venir en el examen? Perdón. Objeto del derecho inclusive, es decir, que sí entra en objeto del derecho. Ok, muchas gracias. Para servirle. Madeline, adelante. Sí, licenciado, disculpe, el deber jurídico, ese ya no entra, ¿cierto? Ya es del segundo parcial. El derecho subjetivo y el deber jurídico ya son del segundo parcial. Cuidado con estudiarlos. Gracias, licenciado. Bueno, para servirles. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Licenciado, solo con una consulta. Adelante. Así como usted está mencionando que el deber jurídico, según Maines, estaba hablando, bueno, según lo que yo entiendo de la pequeña, lo que leyó, hace mención como que no puede haber, como que todos somos iguales ante la ley, incluso en el deber jurídico, ¿verdad? Sí, eso se desprende, ¿verdad? Al revés, ¿verdad? Al revés, porque todos somos iguales ante la ley, hay deberes jurídicos. Exacto. O sea, no, suponiendo, dependiendo de a qué se dedique cada persona, eso va a ser el deber que tiene ante la ley. Así es, así es. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Para servirle. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Bien, si no hay nada más, les agradezco su atención, les deseo éxitos el día de mañana, más que todo que estudien y que hayan estudiado, porque ya a estas alturas ya es bastante difícil, porque atesorar todo o sumar todo el conocimiento en un solo día ya cuesta más que si uno viene estudiando durante todo el transcurso del tiempo que ha tenido. Por eso yo aconsejo comenzar a estudiar desde que se van recibiendo las primeras clases. Pero bien, todos decidimos, todos somos arquitectos de nuestro propio destino y les reitero, les deseo éxitos, ¿verdad? El examen viene de lo que yo he explicado, de lo que está en el libro y los que han estudiado y los que van a estudiar, pues van a aprobar el examen, los que no, pues lo siento, I'm sorry, lo siento mucho. Pero así es, ¿verdad? A través de un acto hay una consecuencia, ¿verdad? Y toda consecuencia es producto de un acto, esa es la ley de causalidad. Y ahí estamos, les agradezco mucho su atención, nos vemos el día de mañana a través del examen, mucho gusto saludarlos. Gracias, licenciado. Chao. Gracias. Gracias, licenciado.